En función a la edad también podemos tener las causas del síndrome nefrítico, ¿no? Eso hay que acordarse, sobre todo los más importantes, para responder bien a las preguntas que pueden hacerlas en función de la edad. En niños menores de 15 años tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? La más representativa, la que más hemos leído y conocemos. La nefropatía por inmunoglobulina A, que te vuelve a repetir en los adultos, nefropatía inmunoglobulina A. Esta nefropatía inmunoglobulina A puede estar precedida por enfermedades que hayan afectado a mucosas como enfermedades gripales o diarreas, ¿no? Ustedes saben que la inmunoglobulina A es importante ¿para qué? Para proteger de ciertas enfermedades que podrían penetrar por mucosas, ya que la inmunoglobulina A, como todos ustedes saben, es una inmunoglobulina que se secreta activamente hacia las mucosas, ¿no? En la nefropatía IgA hay una inmunoglobulina A un poco extraña, tipo 1 se llama, que se secreta bastante hacia el glomérulo y que forma complejos, o sea, se juntan varias inmunoglobulinas A, forman polímeros grandes y activan el complemento. También en la glomerulonefritis mesangiocapilar, en los menores de 15 años, puede haber hematurias benignas o nefritis hereditaria. En las personas adultas, la nefropatía IgA sigue repitiéndose, aparecen las enfermedades sistémicas como el lupus, la glomerulonefritis mesangiocapilar sigue apareciendo, y la glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Y en los mayores de 65 años hay que pensar en ellos, hay que pensar bastante en vasculitis, ¿no? Las vasculitis van presentándose en mayor cantidad a medida que avanza la edad de una persona. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que también tienen otro nombre, con semilunas, ¿no? Glomerulonefritis con formación de semilunas o increscendo. Y también se repite la nefropatía IgA. Vean que la nefropatía inmunoglobulina A está presente en todos los grupos de edades. Vamos a ver esta pregunta. Señale qué combinación de hallazgos entre las siguientes es preciso como mínimo para establecer el diagnóstico de síndrome nefrítico agudo. Nefrítico, ¿eh? Vamos a ver. Proteinuria más de 3.5, eso establece nefrótico, ¿no? Superficie por 1.73 metros de superficie corporal, con hipoproteinemia y aparición a lo largo de las 2 semanas. Esto básicamente orienta a un nefrótico. Proteinuria de cualquier cuantía con hipertensión de aparición a lo largo de un mes. No es muy específico, ¿no? Hematuria macro o microscópica, sin proteinuria y elevación de creatinina sérica. Podría ser también, ¿no? Pero es menos específico. Ya sabemos nosotros cómo se define el síndrome nefrítico. Proteinuria junto con hematuria macro o microscópica y cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Mejor, ¿no? Hematuria microscópica, elevación de la creatinina sérica e hipertensión arterial. ¿Cuál se queda? Nefrítico agudo, proteinuria junto con hematuria macro o microscópica y cilindros, ¿no? Los cilindros son sobre todo los que nos están diciendo. Aquí en la E nos dicen hematuria microscópica, elevación de creatinina y hipertensión, pero no nos están señalando el daño glomerular, ¿no? Dijimos que el daño glomerular es el que es característico en el síndrome nefrítico. Entonces aquí nos hablan de cilindros hemáticos y eso es mucho más importante para el daño glomerular. Bueno, la fisiopatología del síndrome nefrítico. Primero aparece la inflamación aguda del glomérulo, ¿no? Puede ser autoinmune, sobre todo. Va a dañar los capilares glomerulares. También, al igual que en el síndrome nefrótico, se va a perder la carga aniónica, o sea, las cargas negativas que dijimos que estaban del lado opuesto de la membrana basal. Puede aumentar el diámetro del poro de la membrana basal, ¿no? Puede haber hipercelularidad glomerular, o sea, dentro del glomérulo las células que lo componen, sobre todo las mesangiales, pueden proliferar y pueden aumentar en cantidad, ¿no? O también puede haber contracción del mesangio, o sea, puede disminuir todas las células de soporte del glomérulo, que son el mesangio. El daño capilar, ya dijimos lo que va a causar: hematuria, cilindros glomerulares y glóbulos rojos dismórficos. La pérdida de la carga aniónica y el aumento del diámetro del poro de la membrana basal van a dar alteración de la permeabilidad y van a causar proteinuria.
La hipercelularidad del glomérulo y la contracción del mesangio va a disminuir el flujo sanguíneo renal o el flujo sanguíneo a los glomérulos y va a causar, y también el filtrado glomerular, y va a causar oliguria y elevación de productos nitrogenados, ¿no?, que se conoce como azoemia, y también retención de agua y sal. Esta retención de agua y sal es la que va a causar la hipertensión arterial propiamente, ¿no?, que se ve ahí. Y los edemas también, hipertensión arterial y los edemas. Entonces, el síndrome nefrítico eso es lo que hace. ¿Cuáles son las complicaciones? Insuficiencia cardíaca al existir demasiado líquido, encefalopatía hipertensiva por la hipertensión muy elevada que puede presentarse, puede haber insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón, ¿no? Hay ciertas indicaciones para biopsia renal en el síndrome nefrítico. ¿Cuáles son las indicaciones? Esto le pueden preguntar, ¿no? Vamos a hacer hincapié en los más importantes. Cuando hay signos de enfermedad sistémica, por ejemplo, un paciente que viene con ya el síndrome nefrítico que ustedes saben, hematuria, con daño glomerular, o sea, cilindros y glóbulos rojos dismórficos, hipertensión y edemas, y además tienen, por ejemplo, artralgias o tienen alteraciones de la piel, ¿no? o tienen daño en otros órganos como en el pulmón. Podemos estar pensando en enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, vasculitis, ahí hay que biopsiar el riñón. Cuando hay ausencia del intervalo libre de infección síndrome, o sea, sabemos que en la glomerulonefritis postestreptocócica primero da la infección y luego hay un espacio de entre 7 a 10 días, ¿no? Cuando no hay este intervalo, el paciente empieza a tener, por ejemplo, una afectación respiratoria o una afectación de la piel infecciosa y aparece concomitantemente el síndrome nefrítico, puede ser que no sea debido a postestreptocócica, puede ser que sea simplemente algo concomitante, ¿no? Se indica también biopsia renal. Cuando la anuria es prolongada, como más de 5 días, cuando hay deterioro progresivo de la función renal en un paciente que no comienza estando anúrico, va progresando, va subiendo la creatinina día a día más de 0.5, se hace biopsia renal. Cuando al mes el paciente ya tiene insuficiencia renal también, ¿no? Cuando no hay mejoría del C3, cuando no aumenta el C3 en 4 semanas. ¿Por qué esto de aquí? La glomerulonefritis postestreptocócica tiene una disminución del complemento que es transitoria, que puede durar hasta un mes. Si un paciente con una apariencia de tener glomerulonefritis postestreptocócica no mejora su complemento en 4 semanas, entonces se hace biopsia renal también, ¿no? Cuando reaparece el síndrome o solo la hematuria, cuando ya ha mejorado o curado el paciente. Si también se agrega al síndrome nefrítico un síndrome nefrótico que dura bastante tiempo, unas 3 semanas o más, se hace biopsia. Cuando persiste la proteinuria a los 6 meses también, ¿no? Y cuando hay persistencia de alteraciones del sedimento al año de la evolución, un año después sigue persistiendo todavía los glóbulos rojos en cilindros o dismórficos. Pregunta, un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Aquí nos está diciendo que puede ser una hematuria de origen glomerular, orinas oscuras, ¿no? Se le observa presión arterial de 200 sobre 120, está elevadísimo. Edemas en pies, ¿no? Hematuria macroscópica, o sea, el mismo paciente está diciendo que puede haber hematuria. Urea elevada en 140, creatinina elevada en 3.4 y proteinuria de 2 gramos. Esta proteinuria no es de rango nefrótico, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que tiene muy probablemente el paciente? Síndrome nefrítico, ¿no? Ya está más claro, no se puede. El tratamiento, como ya dijimos, el síndrome nefrítico, sobre todo en niños, va a mejorar espontáneamente, ¿no? Hay que indicarle reposo, el balance hídrico, dieta, ¿no? Bajo en proteínas, porque la proteinuria también es, se ha demostrado que a mayor proteinuria puede lesionar más los riñones, ¿no? Peso cada día y restricción hídrica, su balancita, y que se pese todos los días. Si es que es postestreptocócica, aquí sobre todo postestreptocócica hay que darle la penicilina benzatínica, la furosemida, si es que se tiene que manejar edemas y los antihipertensivos, ¿no? Aquí se menciona hidralazina, pero no la van a encontrar en el mercado. Nifedipino es lo que más tenemos. Y si tenemos proteinuria agregada, se le
se puede usar los fármacos que han demostrado disminuir la proteinuria en casi todas las enfermedades que cursan con esta, que son los IECAS, ¿no? Los IECAS reducen la proteinuria. Entonces, además aquí van a ponerle IECAS si hay proteinuria, o sea, captopril, enalapril, ¿no? Si son mal tolerados, se puede usar los sartán, valsartán, etcétera, los ARA2. Esto es más de lo mismo, ¿no? Pregunta, un hombre adicto a drogas por vía parenteral está ingresado por endocarditis infecciosa. Durante su enfermedad presenta un cuadro de glomerulonefritis aguda. Ya sabemos, ¿no? Glomerulonefritis aguda, ¿qué significa? ¿Cuál de las respuestas es incorrecta? Miren, adicto a drogas y con endocarditis infecciosa. ¿No? Suele ser debida a inmunocomplejos, no suele presentar piuria. ¿Cuál es incorrecta? Dice, ¿no? El complemento está descendido, a veces produce síndrome nefrótico o suele evolucionar favorablemente al controlar la infección cardíaca, ¿no? Piuria es una indicación de infección urinaria, pues, ¿no? Entonces el paciente con endocarditis puede estar debido a inmunocomplejos, también el complemento, al igual que en la glomerulonefritis postestreptocócica, puede disminuir, sobre todo transitoriamente. Sí, la endocarditis es un productor de síndrome nefrótico, ¿no? Y pues puede evolucionar favorablemente, sobre todo si es que es secundario a procesos infecciosos, o sea, una glomerulonefritis postinfecciosa. Lo mismo, ¿no? Esta tabla es para diferenciar nefrótico versus nefrítico, ya que estos dos síndromes los van a preguntar hasta el cansancio y la diferenciación tiene que estar en la cabeza de cada uno de ustedes. La proteinuria elevada es más característico del nefrótico, la hematuria, ¿no? Más característico del nefrítico, pero puede estar presente en los dos. La hipertensión es más elevada en el síndrome nefrítico. En el nefrótico a veces no hay hipertensión, ¿no? Los edemas es más acusada en el síndrome nefrótico, ¿no? En el cual se debe sobre todo a disminución de la proteína, a disminución de la albuminemia. En cambio, en el síndrome nefrítico el edema se debe a la retención de agua y sal, ¿no? Hiperlipidemia sí hay en el síndrome nefrótico y no hay en el nefrítico, y la azoemia puede ser variable en los dos. Bueno, vamos al síndrome nefrótico. Ya sabemos, sucede por aumento de la permeabilidad glomerular. Ocurre como consecuencia de un grupo grande de enfermedades, como también había un grupo grande en el síndrome nefrítico, ¿no? Pueden ser glomerulopatías primarias o enfermedades de carácter general, o sea, sistémicas. Principales manifestaciones, nuevamente, proteinuria masiva, más de 3.5 dicen algunos textos, otros más de 3. Pongamos más de 3 a 3.5, ¿no? Para arriba. Hipoalbuminemia, baja la albúmina en la sangre, edemas generalizados producto de esta hipoalbuminemia, y se acompaña de hiperlipidemia, ¿no? Y lipiduria, o sea, también se puede orinar lípidos. Bueno, la proteinuria es debida al trastorno de la pared capilar que aumenta su permeabilidad, sobre todo las proteínas. Como dijimos, hay pérdida de las cargas, ¿no? De las cargas aniónicas de la membrana basal, de la carga negativa de la membrana basal. Ahora, hay una selectividad de proteinuria. Es un cociente de proteína de bajo peso molecular sobre proteína de alto peso. Lo que se empieza a perder más son las proteínas de bajo peso. Hay hipoalbuminemia, que marca la intensidad de la proteinuria, ¿no? Genera pérdida de 0 albúminas y el hígado no alcanza a producir la suficiente albúmina como para compensar en algunos casos. Hay pacientes que pueden orinar no solo 3 gramos, sino 10 o 15 o 20 gramos al día de albúmina, ¿no? Entonces el hígado es incapaz de producir tanta albúmina. La hipoalbuminemia o la falta de producción de proteínas por el hígado, imagínense una persona que tiene albúmina baja, la albúmina le sirve al hígado para poder producir otro tipo de proteínas y también a todo el resto del cuerpo para producir las proteínas adecuadas, ¿no? Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, que son lo mismo. Un paciente con hipoalbuminemia no va a tener esta proteína para la producción de las demás, entonces puede cursar con infecciones a repetición debido a que su inmunidad está baja, la producción de anticuerpos baja, ¿no? Y también disminuye la producción de ciertas lipoproteínas, lo que nos lleva a un aumento de la dislipidemia. Y los edemas, como ya dijimos, debido a la baja presión oncótica.
pueden presentar los pacientes hiperlipidemia y lipiduria, alto nivel de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de baja y muy baja densidad, y también se filtran y generan estos lipiduria. La vulnerabilidad del paciente a infecciones, ya dijimos, porque la inmunidad está disminuida por estafilococos, neumococos, pero en general por cualquier tipo de infección, ¿no? Hay pérdida de inmunoglobulinas y componentes del complemento de bajo peso molecular. Trombos y tromboembolia puede haber en los pacientes con síndrome nefrótico. Es una complicación. Puede haber trombosis, ¿no? Sobre todo trombosis de la vena renal, que se ha descrito y que lo preguntan bastante en síndrome nefrótico como complicación. ¿Por qué? Porque hay pérdida de factores anticoagulantes como la antitrombina 3 y actividad antiplasmina. Entonces hay formación de trombos, hay aumento de las infecciones también. La etiopatogenia del síndrome nefrótico en niños, la más frecuente es la nefropatía de cambios mínimos. ¿Por qué se llama cambios mínimos? Porque cuando se le hace una biopsia renal y se observa tanto al microscopio óptico como a la inmunofluorescencia, no se ve nada, no se ve ningún cambio. El glomérulo está igualito, ¿no? Y por eso se llama cambios mínimos. Solamente esta nefropatía de cambios mínimos se descubre con la microscopía electrónica, en la cual se ve que los pies, los podocitos, los pies de las células podocíticas están fusionadas, ¿no? Es la forma más frecuente de síndrome nefrótico, la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Eso es una pregunta que casi siempre la hacen también, ¿no? Y causas frecuentes en adultos, la membranosa es la más frecuente en adultos, la glomerulonefritis membranosa. Ya esta puede estar asociada también a virus de inmunodeficiencia, ¿no? Adquirida. Si a ustedes le preguntan cuál es la glomerulopatía más común en pacientes con VIH, es la glomerulonefritis membranosa, ¿no? La glomerulopatía membranosa, que de por sí también es la más frecuente en adultos, que puede estar producida por otras causas también, ¿no? También tenemos la focal segmentaria, bueno, esclerosis antifocal, la nefropatía IgA que vimos, sobre todo en adultos, ¿no? Pero puede estar presente en niños. Sistémicas hay una lista más grande que esta inclusive, ¿no? Que pueden producir síndrome nefrótico, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el mismo síndrome de Goodpasture que produce hematuria también puede producir síndrome nefrótico, vasculitis, dermatitis herpetiforme, lipodistrofia, sarcoidosis, etcétera, ¿no? Artritis reumatoide, Geno-Schönlein, crioglobulinemia, colitis y glomerulonefritis inmunotactoide, que es muy rara. Vamos a ver esta pregunta. Un paciente con síndrome nefrótico, o sea, con pérdida de proteinurias, dislipidemia y lipiduria, ¿no? E hipoalbuminemia también, presenta súbitamente dolor lumbar. Miren, hasta acá nos van diciendo algo ya. Los pacientes que tienen síndrome nefrótico y que presentan dolor lumbar súbitamente pueden estarse complicando con una trombosis, ¿no? Trombosis de las venas renales. Varicocele izquierdo, hematuria, incremento significativo de la proteinuria y rápido deterioro de la función renal. Usted debe pensar que dicho paciente probablemente ha desarrollado una trombosis de la vena renal. Cuando una persona con síndrome nefrótico hace trombosis de la vena renal, aparece hematuria, disminuye el filtrado glomerular y aparece dolor intenso, ¿no? Entonces el paciente con síndrome nefrótico tiene propensión a hacer trombosis en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en las venas renales. Bueno, hay enfermedades metabólicas y genético-familiares que también producen síndrome nefrótico, ¿no? La diabetes mellitus puede producir, la amiloidosis también, ¿no? Y todos estos, hipotiroidismo, pero son mucho más raros. Síndrome de uña rótula, síndrome de Alport, el Graves, ¿no? Síndrome de enfermedad de Graves-Basedow, que lo ven en endocrinología ustedes, etcétera, ¿no? Y varias enfermedades infecciosas también. Dijimos que entre las virales, el virus de hepatitis B, el VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes zóster y virus de la hepatitis C pueden producir síndrome nefrótico, ¿no? También paludismo, toxoplasma, filariasis, tripanosomiasis.
y bacterianas. La glomerulonefritis postestreptocócica dijimos que produce síndrome nefrítico, ¿no? Pero también podría producir nefrótico, siendo el síndrome nefrítico su principal manifestación, ¿no? Las endocarditis también, las nefritis de Shunt, sífilis, tuberculosis. La sífilis ya no hay mucho hoy en día, felizmente, ¿no? En algún momento fue toda una pandemia. Un profesor muy anciano ya en la actualidad, que vivió en Europa, nos decía: cuando yo era joven, en Francia la gente se clasificaba en 3 grupos, decía: los que tienen sífilis, los que tuvieron sífilis y los que tendrán sífilis, decía. Entonces, en esos tiempos era toda una pandemia. Tuberculosis también, ¿no? Puede producir síndrome nefrótico, la pielonefritis crónica. Y ciertas neoplasias como los carcinomas y sarcomas, como tumores sólidos y linfomas y leucemias. Fármacos hay un grupo también grande. Los AINES dijimos que producen síndrome nefrótico sobre todo, no nefrítico. También el captopril, el litio, warfarina, probenecid. Miren, la heroína, que es de inyección endovenosa, ¿no? Puede producir síndrome nefrótico. La rifampicina, el interferón alfa usado en algunas enfermedades reumatológicas, ¿no? Y misceláneas, como ustedes ya saben, la preeclampsia, que puede producir proteinuria en algunos casos de rango nefrótico, la nefropatía de rechazo de trasplante, la nefroangioesclerosis. Recuerdan que la nefroangioesclerosis es la característica patológica del daño renal por hipertensión arterial, ¿no? Cuando les pregunten la hipertensión arterial, ¿cuál es la característica patológica en el riñón? Nefroangioesclerosis. Y también recuerden que la característica ¿se acuerdan de la clase pasada, ¿no? De la diabetes era la glomerulosclerosis, ¿no? La hipertensión renal unilateral también, nefropatía de la obesidad, es lo que les decía al inicio, está empezando a aparecer más nefropatía de la obesidad porque la gente está cada vez más obesa, ¿no? Y la nefropatía por reflujo, en el cual refluye la orina hacia los riñones, sobre todo en enfermedades, malformaciones congénitas de las vías urinarias. La fisiopatología: aparece la lesión glomerular, aumenta la permeabilidad de la membrana basal. ¿Se acuerdan que la membrana basal estaba por fuera de las células endoteliales? La membrana basal es continua, en cambio las células endoteliales de adentro tenían pequeños agujeros, ¿no? Aumenta la permeabilidad, sobre todo porque pierde sus cargas negativas la membrana basal glomerular. Disminuye la albúmina en la sangre como consecuencia de esto, porque empieza a orinarse albúmina. Y hay disminución de la presión oncótica, plasmática, o sea, poca albúmina que tiene menos presencia en la sangre y escapa el líquido. Hay disminución del retorno capilar, aumento de la reabsorción renal de sodio y se aumentan los edemas. Pregunta 8. Miren, todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto excepto colesterol elevado, es un marcador, ¿no?, de síndrome nefrótico. El 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad. Sí, el 80-85% de síndromes nefróticos en la infancia es por la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Cambios mínimos, eso tiene que estar bien guardadito en su cerebro. Otro nombre para enfermedad de cambios mínimos es nefrosis lipoidea, ¿no? Lipoidea también le llaman. Así les pueden preguntar, como cambios mínimos o lipoidea, la fusión de los podocitos, acuérdense. Reabsorción reducida de sodio por el riñón, sí puede existir, ¿no? Triglicéridos séricos elevados, también. Y la hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, ¿no? La respuesta es la C. Bueno, esto sobre todo de los que están ahí, el más, digamos, el que menos se ajusta al síndrome nefrótico es la reabsorción reducida de sodio, ¿no? Pero todos los demás están presentes. Hipoalbuminemia es la causa de hipoproteinemia, triglicéridos, cambios mínimos y colesterol sérico elevado. Las medidas generales casi parecido a las que ya repasamos anteriormente. La restricción de sal a 2 a 4 gramos diarios, si se puede menos mejor. Ciertas medidas posturales, como hay que descansar en decúbito supino, ¿no?, o piernas elevadas en caso de anasarca. Y los diuréticos es importante para manejar líquidos, ¿no? Furosemida se puede dar endovenoso o vía oral. En el caso de vía oral se puede dar hasta 120 miligramos al día, ¿no? Puede asociarse diuréticos tiacídicos. Ya el paciente puede estar usando furosemida y si no orina bien se le puede agregar diuréticos tiacídicos que actúan a otro nivel del glomérulo, de los túbulos, ¿no?
También se pueden asociar ahorradores de potasio, pero hay que tener en cuenta que no deberíamos elevar mucho el potasio. Los casos refractarios con hipoalbuminemia grave, o sea, menos de 2 gramos, el empleo de diuréticos puede asociarse a albúmina, ¿no? Hay que darle albúmina al paciente. Y el tratamiento en la hipoproteinemia es de proteínas a razón de 1 gramo por kilo por día, de alto valor biológico. Ingesta calórica elevada también, porque el síndrome nefrótico es un síndrome de hipercatabolismo también, o sea, al haber poca proteínas el paciente empieza a destruir sus propias proteínas para generar más, entonces hay que darle bastante ingesta calórica para evitar eso. En algunos casos, sobre todo cuando ya están con creatinina elevada, hay que restringir el aporte proteico, ¿no? Porque puede ayudar a progresar más la enfermedad renal. Entonces, el aporte proteico puede ser restringido, hay que tener en cuenta cuando la creatinina se está elevando, y cuando hay hipoproteinemia se puede tratar pero con proteínas de alto valor biológico. Y se puede suplementar con aminoácidos. Este dato de acá del final es muy importante. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina disminuyen la proteinuria. Cuando vimos nefropatía diabética también remarcamos en esto, ¿no? Que es importante darles IECAS a los diabéticos que presentan microalbuminuria. En este caso, a las personas que presentan proteinuria también es importantísimo, porque van a disminuir esta proteinuria. Es uno de los pilares del tratamiento, sobre todo. Pregunta: ¿todas estas medidas terapéuticas son aconsejables en el síndrome nefrótico excepto cuál? Agentes hipolipemiantes para intentar reducir las cifras de colesterol plasmático. B. Diuréticos de ASA para conseguir una disminución del edema de forma eficaz. C. Tratamiento anticoagulante de larga duración en el caso que exista trombosis de la vena renal. Dieta de restricción proteica. Infusión de albúmina intravenosa en situaciones de anasarca refractario, ¿no? En todo caso sería cuál de ellos es, digamos, la medida terapéutica menos aconsejable, ¿no? Entre ellos, ¿cuál es la menos aconsejable? La respuesta es dieta de restricción proteica. Dijimos que se hace esta restricción cuando ya hay daño renal ya manifiesto, ¿no? Pero si solo te dicen el síndrome nefrótico, más bien hay que dar proteínas de alto valor biológico. En un paciente con síndrome nefrótico, las medidas generales no específicas para corregir la proteinuria incluye uno de los siguientes procedimientos. Medidas generales para corregir la proteinuria. ¿Qué podemos hacer para corregir la proteinuria? Dieta hiperproteica, va a seguir la proteinuria igual. Diuréticos y o beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, sí, ¿no? Calcioantagonistas, ¿no? Y corticoides. Esto depende de la enfermedad con la que nos estemos enfrentando, pero en cuanto a las medidas generales la respuesta es la C. Los corticoides podrían ser ciertos si nos dicen ya medidas no generales, sino medidas específicas ya, ¿no? Específicas de cierta enfermedad, pero una medida general es los IECAS, que ayudan a disminuir la hipoproteinuria, la hiperproteinuria. Las complicaciones, esto también hay que grabárselas, ya dijimos, infecciones por organismos encapsulados sobre todo, ¿no? Streptococo, Haemophilus, algunas veces E. coli. La peritonitis primaria también puede aparecer, ya que los pacientes con síndrome nefrótico tienen ascitis, ¿no? Similar a los cirróticos, entonces puede aparecer una peritonitis primaria. Infecciones cutáneas como erisipela, también como consecuencia de la disminución de la inmunidad. Puede haber todo tipo de infecciones, ¿no? También las respiratorias altas, meningitis, que también son infecciones, y la sepsis también. Y algunas recaídas de algunos virus, ¿no? Otras complicaciones que nos faltan acá, la trombosis de la vena renal. Puede haber insuficiencia renal por hipovolemia, por aumento de la renina-angiotensina, colapso circulatorio en el caso en que haya tanto edema que hay poco volumen circulante, puede haber colapso, ¿no? O sea, baja de la cantidad total de volumen circulante. Puede haber una insuficiencia renal prerrenal por esto mismo, ¿no? O mucho edema intersticial renal que va a disminuir la presión de filtración. Todo eso complica como una insuficiencia renal aguda. O sea, puede haber, además del propio daño del glomérulo, puede haber insuficiencia renal aguda
prerrenal, ¿no? Porque hay poca volemia en la sangre debido a todo lo de abajo. La trombosis es una complicación que se da en el 1.8 hasta 2%. Es un estado de hipercoagulabilidad. Como ya dijimos, hay pérdida de proteína C, S y antitrombina 3. Recuerden, la proteína C y S son proteínas anticoagulantes, ¿no? Son proteínas anticoagulantes muy importantes. Son también dependientes de vitamina K, ¿no? La C y la S, proteínas C y S, son los anticoagulantes dependientes de vitamina K. Así como ustedes saben que también hay factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? También hay aumento de factores procoagulantes como fibrinógeno y va a aumentar la agregabilidad plaquetaria. Los fenómenos trombóticos suelen darse, si es que existen, en vasos de mediano y gran calibre, como venas cavas, venas renales, arterias pulmonares, femorales, cerebrales, etc. Entonces son vasos grandes los que se trombosan. Pregunta: ¿cuál de las afirmaciones siguientes es cierta respecto al síndrome nefrótico en el adulto? No es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria. Más bien la amiloidosis suele cursar con síndrome nefrótico, ¿no? Las complicaciones trombóticas son frecuentes. Hay complicaciones trombóticas, ¿no? Pero no son tan frecuentes. Es la expresión clínica habitual de la poliquistosis juvenil. No, la síndrome poliquístico renal tiene otro tipo de presentación. Cursa generalmente con lípidos plasmáticos bajos. No, más bien cursa con lípidos altos. Más del 90% de los enfermos responden definitivamente al tratamiento con esteroides. En el caso del adulto nos está preguntando, ¿no? Las complicaciones trombóticas. En el adulto, a diferencia del niño, aquí para aclarar la respuesta en el adulto, a diferencia del niño, la principal causa es la membranosa, dijimos, ¿no? La glomerulonefritis membranosa. En el niño es la de cambios mínimos. En la nefropatía por cambios mínimos, pues casi nunca se da corticoides, es limitado eso, pero en los adultos es más frecuente las formas secundarias en las cuales se tiene que usar corticoides, ¿no? Para aclarar la respuesta que no es. Pero definitivamente no, vamos a ver después esto.